Hoy puede ser. Es 9 de noviembre y es una fecha para la historia universal bastante importante. Bastante importante, estamos hablando de la caída del muro de Berlín. Lo comentábamos que se había conformado el 13 de agosto de 1961, su caída fue el 9 de noviembre de 1989. Más allá del suceso histórico como tal, ha tenido un antes y un después en circunstancias políticas y diría que muchas de sus consecuencias las podemos palpar hasta el día de hoy. Le vamos a dar la bienvenida al que sabe acerca de todo esto, al profe Alberto Martínez del Peso, ya nuestro columnista político de Hoy Puede Ser. ¿Cómo estás, profe? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Alberto, 9 de noviembre, fecha importante, y dijimos, cae el muro de Berlín. Ok, queda la efeméride. Pero, sí. ¿Qué se puede contar? ¿De qué podemos hablar? Hay que hablar de antes y después del muro, hay que hablar de la génesis del muro. Sí. Contanos vos, que sos el que sabés. Sí. Bueno, indudablemente es uno de los hechos más trascendentes de la historia contemporánea de la humanidad, que ha marcado un antes y un después. Erich Hobsbawm, un historiador del Reino Unido. Si lo habremos estudiado. Sí, ¿no? En historia contemporánea, denominaba que, con la caída del muro se terminaba lo que es el siglo XX corto. Es decir, que había arrancado en 1914 con la Primera Guerra Mundial y termina con la caída del muro. Pero de lo que nos habla básicamente esta noción es que a partir de 1914 se da una concatenación de hechos vertiginosos. Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial tiene un periodo entre guerra, de ascenso del fascismo, Revolución Rusa, después la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, caída del muro. O sea, en todas esas décadas pasaron cosas. Y yo agregaría 1930, que sí, también fue un año muy particular, la crisis, sí, la gran crisis económica. Sí, la guerra de Vietnam está también, la guerra de Malvinas, o sea, la verdad que todos esos años fue la verdad que una época bastante agitada, y por eso Erich Hobsbawm, un gran historiador, la caracterizó particularmente entre ese periodo y 1990, que pareciera que finalizó una época vertiginosa. La verdad que para ver los hechos en toda su continuidad, y como nos preguntaba acá el compañero, ¿qué es esto de la caída del muro de Berlín? Bueno, literalmente había un muro que dividía Alemania del este y del oeste, y eso fue producto de después de la Segunda Guerra Mundial. Acá hay que por ahí reafirmar algunos conceptos, elementos. Contrario a lo que nos cuentan las películas, quien gana la Segunda Guerra Mundial es la Unión Soviética. Es decir, quien pone el mayor esfuerzo de guerra, como se le dice, es la Unión Soviética. Y solo que Estados Unidos por ahí tiene mejor marketing, sí, y toda una industria en Hollywood, sí, que te hace creer otra cosa. Tal cual, que todo se terminó en el desembarco de Normandía, donde ellos gloriosamente logran liberar Europa. Bueno, omiten varios hechos, como que trataron de entrar por Italia y no pudieron, fueron rechazados. Omiten también las bombas atómicas en Japón. Con lo cual fue una guerra terrible. La narrativa en general de la Segunda Guerra Mundial fue que, como fue una guerra terrible, un hecho inédito en la historia de la humanidad, donde se industrializó la guerra. Eso es lo más novedoso. O sea, ya los países dirimían sus conflictos, o dirimen, porque eso también vamos a hablar un poco en diálogo con el presente, a partir de la capacidad industrial de una nación. Entonces ya no son solamente donde se enfrentaban los ejércitos en las líneas de combate, sino que ya en las ciudades también se las bombardeaba para terminar con su capacidad de combate. Ahí es que surge nueva arma, que es la bomba atómica. Entonces básicamente la narrativa de la Segunda Guerra Mundial es: como fue una guerra terrible, terminó de manera terrible. Pero, como decíamos, la Unión Soviética fue quien más se enfrentó a la Alemania nazi, y entonces exigía ciertas compensaciones de guerra que los aliados le negaron. Entonces la Unión Soviética, con 20 millones y pico de muertos, empieza a exigir que le den las compensaciones de guerra, o que le pague a Alemania lo que viene a ser daños de guerra. Occidente se niega, no quiere, ve a la Unión Soviética como un nuevo enemigo, y entonces empiezan las tensiones, empieza una escalada y termina en lo que es el muro de Berlín. Ahí se inaugura
lo que se caracterizó como la cortina de hierro, es decir, el mundo se dividió en dos bloques, la Unión Soviética con China y sus satélites, y por el otro lado Occidente, que la Argentina en ese momento conformaba también esa parte. Y ahí se da, por ahí lo que conocemos más comúnmente, este enfrentamiento, esta guerra fría entre ideologías políticas, comunismo versus capitalismo, que en realidad fue mucho más profundo. Sí, por eso, también lo que caracteriza ese periodo es que se da un hecho inédito, otro más, que es que este bloque soviético plantea una forma de producción y de organización social, política, diferente a lo que se venía dando. A partir de la Revolución Rusa, se inaugura a partir del pensamiento de Marx, otra forma de producir y de estructurar a las sociedades y a los estados. Entonces, a partir de allá se escala más todavía, si se quiere, dentro de lo que fue el conmocionante siglo XX, en donde las ideologías cumplen un rol preponderante. Entonces ya no era una cuestión de soberanía, de conquista, de cuestión de aprovechamiento de los recursos, sino que ya eran dos maneras distintas de ver el mundo y de formas de ser y estar en el mundo. Entonces ya el conflicto era total, era ideológico, era posicional, era económico. Bien, recién nombrabas esta idea de que, Rusia ganó, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial que derivan en este muro de Berlín. Mencionaste Japón también, y por algún motivo fui relacionando con, primero, la creación de la OTAN, la prohibición de que Japón tenga su propio ejército, y cómo lo relaciono ahora todo esto con la guerra de Rusia, por ejemplo, porque el real motivo de que estalla la guerra de Rusia con Ucrania es porque querían ponerle una base de la OTAN en su frontera cuando ya estaban advertidos de que eso no podía suceder. Sí. A partir de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón no podían tener ejércitos de más de cierta dimensión, solamente para una seguridad territorial. Por eso es que actualmente se llaman ejércitos de defensa. Uh-huh. Pero después, obviamente, a medida que fue avanzando la Guerra Fría, eso se fue liberando y entraron dentro de lo que fue la carrera armamentística, que la caracterizan como una de las causas de la caída del muro de Berlín. Bueno. Entonces, a partir de eso, Europa empieza con un proyecto que es la Unión Europea, que lo que trataba de hacer era de flexibilizar o por lo menos generar un diálogo entre lo que era el carbón y el acero. A partir de esas bases, que fueron también el origen del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, empieza a ponerse las bases de la Unión Europea, que en su momento se llamaba la Comunidad Europea. Uh-huh. A partir de esa unión económico-política se empieza también a plantear una unión militar estratégica, y que es la OTAN, que es el Tratado del Atlántico Norte, ¿no? En donde Estados Unidos, junto con el Reino Unido, Alemania, Italia, plantean una doctrina de seguridad para enfrentar a este bloque soviético, que debería haber quedado sin efecto después de la caída de la Unión Soviética. Entonces ahí se da como un acuerdo tácito en donde la Unión Soviética se retiraba de Alemania, pero no podía avanzar hacia dirección de Rusia, ¿no? Hacia el este. Que es lo que se empezó a quejar Rusia, ya Federación Rusa, ¿no? Después de la caída del muro de Berlín, que se había dado una expansión de la OTAN hacia su territorio, incluyendo hasta Ucrania, que es país limítrofe. Por eso Putin en su momento se quejaba, que decía: nosotros vamos a reaccionar como reaccionaría Estados Unidos si Canadá tuviese un alineamiento distinto al de Estados Unidos. Entonces eso atentaría contra la seguridad nacional. Entonces, a lo largo de todas esas décadas, la OTAN, que debería haber quedado sin efecto, avanzó hacia las fronteras rusas, lo cual a Rusia no le agradó para nada. Avisó ya en el 2007, en el 2014 se da lo que es el Euromaidán, terribles conflictos, que parecía que la sociedad clamaba por unirse a esta Unión Europea. Derrocan al presidente de ese momento, Rusia le presta atención y termina en una guerra civil que todo el este de Ucrania, más prorrusa, por habla rusa, se termina siendo sesionista de Ucrania, y ahí Rusia interviene y toma Crimea. Ahí comienza lo que es los antecedentes de la actual
guerra de Ucrania. Pero fíjense cómo todos los hechos se van concatenando de manera vertiginosa. Sí, y te concateno otro hecho actual, pero que deriva también del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, y de la creación de la OTAN, porque también se crea la ONU, y a partir de todos estos acuerdos podríamos decir que inicia el conflicto Palestina-Israel. Se crea el Estado de Israel, que le va invadiendo y quitando territorio a Palestina. Sí, ese es un conflicto bastante particular, porque en general los conflictos entre dos estados es porque uno se mete en las fronteras de otro, para decirlo coloquialmente. Entonces ya estados preexistentes tienen un conflicto sobre el trazado de una frontera o de alguna posición, ¿no? Como la Argentina y el Reino Unido, ¿no? Pero ahí el Reino Unido ya existía, y en todo caso las Provincias Unidas de Río de la Plata, por herencia de lo que es de España, tenía esas posiciones, y bueno, y entonces según el Reino Unido no estaría claro eso, pero está bien claro, y eso seguramente en otro momento nos vamos a dedicar un programa. Seguramente. Pero acá la particularidad de lo de Israel es que se implanta un Estado. En un claro, se lo inventa. Claro, o sea... Sobre un Estado preexistente se crea otro Estado. Claro. O sea, es como venir a mi casa, decir, bueno, esta habitación ya no es más tu casa. Claro. Esto ahora es de este señor. Claro. Se implanta un Estado de una nación que no tenía Estado. Era uno de los ejemplos donde vieron que en educación cívica es, bueno, que es un país, bueno, un Estado-nación con un pasado en común, costumbres, una cultura, un lenguaje. Que comparten territorio. Claro, que comparte un territorio, bla, bla. Bueno, acá no. Acá el pueblo judío, por una cuestión también ancestral, están esperando el Mesías, y se supone, hay una corriente que establece que cuando venga el Mesías, los judíos ortodoxos, va a venir el Estado de Israel. Entonces esto vendría a ser un invento artificial. Bueno, ahí se empieza otra corriente que es la sionista, que proclama el Estado de Israel, y bueno, y fue un lobby muy importante luego de la Segunda Guerra Mundial. Hasta hoy en la actualidad Israel tiene mucha incidencia en la política exterior de Estados Unidos, profundamente. Hay algunos autores que dicen que directamente la maneja a la política exterior de Estados Unidos. Y entonces, con el acuerdo de Occidente, los israelíes ya, porque encima se dan algunas cuestiones como que israelí, judío y ciudadano de Israel no es todo lo mismo. Israelí tiene que ver con una cuestión étnica, así con un pasado en común. Judío es la religión que se profesa los israelíes, y uno puede ser, de hecho hay palestinos ciudadanos de Israel. Entonces ahí se da una confusión que termina repercutiendo en que aparentemente esto parecería ser una guerra religiosa, y no lo es la consecuencia. La causa es geopolítica, que es la que estábamos hablando. Es decir, un grupo de personas de manera militar, con el apoyo de Occidente, ocupó un territorio. Y todos los países de alrededor se negaron, obviamente. O sea, Jordania, Cisjordania, en ese momento se llamaba de otra forma, Egipto, o sea, todo lo que es la Liga Árabe, se opone y empieza una guerra. O sea que Occidente, junto con lo que fue también la ONU, le impusieron a Medio Oriente y a todos los musulmanes de ese lugar otro Estado. Y que también tiene que ver, y uno lo concatena con por ahí una de las causas de la Primera Guerra Mundial, que es la caída del Imperio Otomano, cómo se fueron dividiendo esos territorios, que también deriva en la guerra de Siria, que derivan en un montón de conflictos por la mala división de esos territorios que ha hecho la Unión Europea en su momento. Sí, acá el principal responsable es el Reino Unido. O sea, en su momento se llamaba el Imperio Británico. Sí. Y ocupaba desde Indochina, pasando por las Malvinas. O sea que había un dicho en ese momento que en el Imperio Británico nunca se ponía el sol. Entonces, bueno, el Reino Unido se metió en Medio Oriente, en Asia, en Latinoamérica, y luego de la Segunda Guerra Mundial, obviamente entró en crisis, no podía sostener esas posiciones y se va retirando. Y en todos los lugares en los cuales se fue retirando fue generando conflictos para generar una división. El más patente
es el de la India con Pakistán. O sea, ese es un conflicto artificial, armado. Separaron a los musulmanes, crearon el Estado de Pakistán, la India, le dieron armas nucleares a cada uno y se fueron. Como si, bueno, yo me voy, pero les dejo esta, les dejo este paquete, chao, nos vemos. Lo mismo hicieron con la que es la etapa previa a la creación del Estado de Israel. A todos les prometieron lo que querían, les dieron armas a todos y se fueron. Y así inició la primera guerra, que obviamente la ganó Israel con apoyo de todo Occidente. Con lo cual, volviendo al 9 de noviembre, obviamente que a partir de los 90 se construyó toda una narrativa en donde parecía que Occidente, la democracia liberal, ya había triunfado, que competir contra la democracia de mercado no tenía mucho sentido, que otros proyectos alternativos se demostraba que habían fracasado. Entonces construyó todo una narrativa en donde acá en la Argentina lo vivimos con el menemismo, en donde, bueno, ya era el fin de las ideologías, ya era el fin de la historia, como había afirmado otro autor como Fukuyama. Entonces como que el mundo ya transitaba a un destino de calma. Sí, de anglosajón occidental, de paz. Y de triunfo del capitalismo, que es el único sistema económico posible y bueno para todos. Se derrumban. Mucho no le pegaron igual. No, claro, bueno, eso era lo que quería en diálogo con el presente. Lo que parecía que había sido un triunfo, como la Unión Europea, todos los tratados internacionales que empiezan a firmarse alrededor del mundo, la creación de la OMC, es decir, empiezan a crecer regímenes internacionales en base a una ideología liberal, en donde básicamente se decreta un poco la muerte del Estado-Nación. Es decir, los Estados-Nación tienen que empezar a competir para atraer ese capital para poder generar las condiciones de producción de esta nueva etapa en donde el capitalismo se mostró triunfante. Entonces ahí se origina una competencia entre todos los estados por atraer esas inversiones. Lo vivimos acá en la Argentina en los 90 con las privatizaciones. A nivel latinoamericano se dio todo lo que fue el consenso de Washington, y entonces empieza como cierta pujanza de las ideas occidentales, pero que dura muy poco. Claro, que crean una burbuja, como fue la burbuja de los 90 acá, y el todo por 2 pesos, y el 1 a 1, y todo un cuento de hadas maravilloso. Sí, eso tiene sus antecedentes en los 80, con los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que empiezan a desregular todo el mercado de capitales, y entonces empiezan a migrar alrededor del planeta estos capitales, se derrumban las fronteras nacionales, y entonces ahí empieza otro fenómeno que es actual, que es el crecimiento de China. China entra a lo que es el mercado mundial, aprovechando estas condiciones de rentabilidad, pone su mano de obra extremadamente barata, con lo cual ahí empieza, si se quiere, el problema actual de este capitalismo, que es con las reglas de ese momento de la transnacionalización del capital, se empiezan a instalar en otros países donde la mano de obra era más barata, y entonces empieza a haber desocupación en los países capitalistas de Occidente, y empieza a crecer el capitalismo asiático, y que de hecho hoy lo que se dice es que hay un corrimiento de la pujanza mundial del eje atlántico al Pacífico. Bueno, de hecho, muchos mercados están intentando llegar al mercado asiático, que tiene unas lógicas muy distintas a las occidentales, y no pueden ingresar al mercado chino. Por ejemplo, a Estados Unidos, incluso a la Unión Europea, le cuesta muchísimo el ingreso de sus productos hacia una lógica de mercado, una filosofía, una visión de la vida muy diferente. Bueno, justamente por eso, por ahí era como para consultarle. No sé si ahora, no sé si da para otro espectáculo, pero decir, bueno, hay como una preferencia por parte de China en entablar relaciones con países periféricos. China tiene un modelo que es casi inédito en la historia de la humanidad, que ha logrado sacar en un corto periodo de tiempo millones y millones de personas de la pobreza. O sea, China actualmente tiene, si uno divide el PBI por su población, uno de los más altos, a pesar de la cantidad que son, y tiene una de las clases medias más grandes del mundo. Es decir, si la clase media se pone a consumir algo, no hay recursos, producción posible para satisfacer la necesidad de esa clase media china.
Bien, a los más jóvenes, si quieren, googleen qué es clase media, porque acá como claro, que está como un poco borrada, pero no importa. Bueno, pero que ha sido uno de los problemas que en China, hablando un poco de lo que decía Tamara, y ya llego a lo que me consultabas vos, nos pasó a nosotros que el asado se empezó a exportar a China y empezó a tener precios que no privativos. Entonces, fíjense cómo esas cuestiones de lo que viene a ser el comercio internacional afecta nuestro ámbito comercio interno, claro, día a día. Claro. Entonces la clase media china se puso a consumir, le empezó a gustar el asado y bueno, y ¿quién termina pagando el costo internacional? La Argentina, en donde se produce el asado. Bueno, a partir de ahí China, para asegurar todo lo que es su boom económico, necesita ir tejiendo relaciones con otros países para que le vayan garantizando recursos que ella misma, por su nivel de crecimiento, no puede satisfacer. La Argentina, por ejemplo, entra como proveedora de alimentos. La soja se deriva en realidad para alimento de porcino. Claro. Una forrajería. Claro. Entonces, fíjense cómo el consumo determinado de un alimento termina incrementando nuestras exportaciones. Así que para que se considere el nivel que China tiene en la economía mundial, consecuencia de esto que veníamos hablando de la caída del muro de Berlín. Y en esto, ¿no? Yo quiero enfatizar algo que es, y vuelvo a lo mismo, es muy difícil entrar al mercado chino. Sí. Es muy difícil. Argentina ha logrado entrar exportando materia prima, exportando estos alimentos que, si bien es como forraje, logra hacer un ingreso importante de divisas al país. Entonces, cortar relaciones con tus principales socios económicos no es estratégico en un momento de crisis económica en el país. Tal cual. Los principales socios comerciales de la Argentina es Brasil y China. Es así. A Estados Unidos no le vendemos nada. Así que los saboreros de que necesitamos acuerdos de libre comercio con Estados Unidos o con la Unión Europea, en realidad lo que están tratando es de ubicar una porción muy chiquita de sus exportaciones en un mercado que representa un ingreso interesante de divisas, pero que directamente la Argentina compite. Es decir, el agro argentino compite con el agro estadounidense. Sí. Estados Unidos, contrario a lo que profesan, tiene muchos aranceles, y lo mismo con la Unión Europea. Y con China la particularidad que tiene es que el Partido Comunista Chino es el que lleva las riendas de la economía, lo cual te exige que inviertas, pero la rentabilidad en su gran porcentaje tiene que quedar en China. Entonces, en una economía en donde lo que se busca son altas tasas en un corto plazo, no le agrada eso a las empresas, a pesar de que el consumo chino es el impulso de la economía mundial. Ha pasado recientemente que las proyecciones de venta de iPhones en China no fue tan alto, y eso le provocó una caída en las acciones de Apple y terminó repercutiendo en que Apple sufría una fuerte caída y hasta corría peligro que fuese la empresa más grande o más cotizada a nivel internacional. Bueno, y todo esto deriva, aunque parezca muy simple, de lo que ha sido la caída del muro de Berlín. Me parece muy bueno empezar a pensar todos estos sucesos de manera geopolítica, y cómo un suceso es como la caída de los dominós, cómo un suceso va concatenando a otro hasta que llegamos al presente. Sí, por eso la corriente que se había armado el pensamiento en general, y yo creo que terminó concretándose un poco en el sentido común de que ya lo que pasó y no se va a repetir, como en ese sentido de la historia en donde las grandes ideologías terminaron y en donde nosotros podemos estar como al margen de las grandes narrativas. Es decir, ya no se puede pensar el mundo de una manera diferente, no capitalista, pero el capitalismo tampoco te brinda todas las soluciones y está en crisis, ¿no? Claramente. La crisis de 2008 demostró que toda esta timba financiera a nivel internacional, donde el Tesoro de Estados Unidos, por ejemplo, le dio $1 billón de dólares, o sea, más de 1.000 millones de dólares, o sea, 1.000 veces 1.000 millones de dólares. Claro, millón de millones. Claro, $1 millón de millones. A quienes habían estado timbiando, que la lógica es la siguiente: vos prestás para tener una ganancia, todo funciona y es perfecto, y entonces privatizás las ganancias, pero cuando se da una crisis de circulación del capital, quien termina poniendo esa plata es el Estado. Entonces al final se terminan sociabilizando las pérdidas.
Entonces, para que el capital financiero siga funcionando, le tuvieron que poner $1 billón para que no se caiga. ¿Y por qué? ¿Cuál era el riesgo? Bueno, principalmente porque había grandes aseguradoras de grandes capitales que tenían aseguradas jubilaciones de muchos países. Entonces, si se caía la aseguradora, corría riesgo las jubilaciones, con lo cual se da un efecto boomerang en donde para salvar a las jubilaciones, el Tesoro de Estados Unidos termina poniendo $1 billón para rescatar las mismas jubilaciones que dice querer. Entonces, a partir de ahí se da todo el fenómeno del cinturón del óxido, que se denominó, que fue el territorio fértil para el crecimiento del trumpismo. O sea, obreros blancos que no tenían trabajo. Por eso Trump asume con todo un discurso contra China y de que los capitales vuelvan a Estados Unidos, volver a ser grande Estados Unidos. Sí, bueno. Y como lo anticiparon los Simpsons en su capítulo, Trump ha dejado una deuda y una crisis económica en Estados Unidos bastante importante. Sí, sí. Bueno, es curioso eso también. Mientras tanto que se habla de que no hay ninguna posibilidad alternativa al capitalismo, Estados Unidos necesita todos los años aprobar un nuevo techo de deuda. Estados Unidos prácticamente tiene un PBI que adeuda, con lo cual la mayor economía del mundo debe su propia economía. Claro. Con lo cual ahí hay una brecha que es un problema muy grande. Sí, y que yo lo relaciono también, bueno, con la expansión. Cuando uno tiene una mirada demasiado imperialista y demasiado expansionista, también se te complica poder controlar incluso tu propia economía. Eso que los abuelos decían, el que mucho abarca. Sí, sí, lo que le pasó a Estados Unidos es que a partir de cierto crecimiento, a partir del 74, que se da la crisis del petróleo, que ahí el capitalismo empieza a cambiar, todos los países árabes o que explotan el petróleo, porque no solamente son los árabes, empiezan a tener una ganancia fabuloso. Entonces había una gran liquidez de dólares y ahí el dólar se transforma finalmente como la moneda de acumulación mundial. Uh-huh. Entonces Estados Unidos puede tener una gran deuda, pero porque todo el mundo atesora en dólares. Con lo cual ahí hay como una especie de espada de Damocles, en donde los países se quieren salir del patrón de dólar porque Estados Unidos lo único que hace es sancionarte, porque es el que imprime los dólares, pero todos tenemos los dólares, que es la manera como que nos da la seguridad. Claro, es al final la moneda patrón de intercambio internacional. Yendo a lo que decía Tamara de lo que pasa hoy en día, bueno, China y Rusia están dejando de pasar por el dólar para comerciar entre ellos. También lo está haciendo la India. Argentina actualmente está pagando la deuda del fondo con yuanes. Entonces está habiendo una crisis de hegemonía de Estados Unidos, y de hecho una crisis en esa narrativa en donde parecía que los Estados-nación estaban ya con fecha de caducidad, y pareciera que no, que al revés, está volviendo de nuevo, en donde la soberanía, los Estados-nación deben velar, como se mostró con la pandemia, que el cuidado de su población. No es que el mercado te cuida de todo, no es que venida la pandemia las clínicas privadas podían abastecer a todo el mundo, sino que ahí tuvo que darse una articulación pública-privada, y finalmente el comercio de vacunas se dio entre estados. Entonces, el mejor ejemplo de que no fue cierto toda la narrativa que se construyó a partir de la caída del muro de Berlín es desde esta pandemia que pasó, en donde los estados fueron los únicos que cuidaron realmente y pararon la economía mundial para que su población no muriera por una pandemia. Bien, esto es excelentísimo. No. Estamos todos así, ¿viste? Sí. Como los nenes. Bueno. Es fantástico conversar con vos, Alberto, gracias, que vengas, gracias, que nos traigas. Y sí, es inevitable que tal vez desde un título terminamos en cualquier otro sitio, pero porque todo está relacionado. Y esa es la idea por ahí de entender esto que hablaban del efecto dominó. Y mientras los escuchaba, ¿sabés qué se me vino a la cabeza? Una imagen como un dominó de vidrio. Sí. Porque no lo estamos viendo. No lo vemos hasta que nos cae la ficha que tenemos al lado. Sí. Pero esto empezó en otro lugar y en otro tiempo. Sí. Bueno, de eso se trata un poco entenderlo, y por eso es que la invitación a esta columna política de Alberto Martínez del Peso nos resulta
maravillosa y te lo agradecemos. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por esta oportunidad. Y destacar esto, Alberto es docente de aquí de nuestra universidad, es trabajador de nuestra universidad pública y gratuita y estamos orgullosos de eso y por eso también queríamos tenerlo aquí de manera permanente al aire. Así que muchísimas gracias, le decimos al profe Alberto Martínez del Pezo, con quien conversamos acerca de la fecha del día de hoy tan trascendental, la caída del muro de Berlín y todas sus consecuencias geopolíticas. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.